RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le damos la bienvenida hasta ahora al doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista de la República, en su momento ha sido embajador de Perú en Argentina. Y lo saludamos y agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludar al doctor Martín Belaúnde, muy amable. Encantado de saludarlo. Deseo conversar con usted un poco para que nos ayude a interpretar los resultados del último domingo de las primarias, ¿no?, en Argentina, ¿no?, donde Javier Milei, el economista, ¿no?, ha sido el ganador de las primarias, ¿no?, dejando atrás, ¿no?, a representantes tanto de Juntos por el Cambio, que representan a el expresidente Macri, y también a la Unión por la Patria del peronismo, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar esta victoria en las primarias del economista Javier Milei, doctor Martín Belaúnde? Bueno, hay varias razones para interpretarlo. En primer lugar, porque el gobierno actual es el mismo gobierno que ha estado al mando en Argentina desde el año 2003, con el periodo de 4 o 5 años del señor Macri, que en realidad no tuvo el éxito deseado. Pero si nosotros nos fijamos bien, el señor Néstor Kirchner entró al poder el año 2003, se reeligió o religió a su esposa, y luego la esposa se ha venido reeligiendo sucesivamente, y hubo una interrupción de esa reelección con el señor Macri, que desgraciadamente no tuvo el éxito deseado, y en esta última vez el actual gobierno de Argentina lo preside el señor Alberto Fernández. El señor Alberto Fernández fue jefe de gabinete del primer gobierno de los Kirchner. El señor Néstor Kirchner, que murió, Néstor o Héctor Kirchner, no recuerdo bien su primer nombre, que luego murió por una enfermedad. Pero en realidad es el mismo grupo peronista que ha venido gobernando desde el año 2003, con el interregno de 4 o 5 años del señor Macri. O sea, es el mismo sector peronista que viene gobernando la Argentina desde hace 20 años. Y la situación argentina, desde un punto de vista económico, no puede ser peor. Hay una inflación galopante. Fíjese usted el tipo de cambio que existía cuando yo fui embajador en Argentina, desde febrero del año 2003 hasta julio del año 2006, estaba en torno a los 3 pesos el dólar. Ahora creo que se ha disparado 10 veces más o mucho más. O sea, ha habido una inflación galopante y en lugar de haber un desarrollo, un crecimiento económico, ha habido lo contrario. Entonces, Argentina, con toda la riqueza que agrícola, no solo agrícola, sino también minera, petrolera, de recursos naturales, y también con su digamos, desarrollo manufacturero, es un país que ha venido retrocediendo, y el nivel de vida de los argentinos ha venido, mientras tanto, decayendo. Entonces, la reacción del pueblo argentino en estas pasos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, creo que ese es el nombre que representa la sigla PASO, es lógica. Quieren ensayar un gobierno distinto, con premisas gubernamentales distintas y con un programa económico distinto que les haga superar la actual crisis política, económica, social que Argentina, muy desgraciadamente, viene sufriendo desde hace 20 años, salvo el interregno de 4 años del señor Macri. Esa es, en mi opinión, la razón fundamental. Las elecciones son en octubre, las elecciones generales, y los candidatos van a ser Patricia
Bullrich del partido que representa al expresidente Macri, Juntos por el Cambio, y también Sergio Massa, quien ha sido ministro de Economía. Entonces, ¿de qué manera usted perfila? ¿Tiene la primera opción Javier Milei para usted? En mi opinión, sí. Creo que tiene la primera opción por estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Tiene la primera opción. Ahora, el problema podría estar en la señora Bullrich. La señora Bullrich, de una u otra forma, representa una opción política más bien parecida a la del señor Milei. Entonces, indiscutiblemente, le quita votos. Y eso podría ser un factor a favor del señor Massa. Ahora, el señor Massa ha sido el ministro de Economía de este gobierno, que precisamente ha sido desastroso en el ámbito económico. O sea que, de una u otra forma, el señor Massa, el señor Sergio Massa, el candidato Massa, el candidato preferido del actual gobierno, este binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, bueno, son ambos Fernández, pero entiendo que no son parientes, entonces representa el desastre económico. El señor Milei representa una visión distinta que puede dar un giro favorable a la Argentina desde un punto de vista económico. Y la Argentina, dicho sea de paso, es un país que, como ya les he dicho, cuenta con todos los recursos naturales posibles. Entonces, que la señora Bullrich quizás le reste votos a la opción del señor Milei. Pero Patricia Bullrich, con todo respeto, es una política inteligente, pero está en política hace más de 20 años. Yo la recuerdo cuando era embajador del Perú en Argentina. Entonces quizás ya es una figura que a pesar que no ha llegado al poder nunca, es una figura que está algo gastada en política. El señor Javier Milei es diputado y tiene, desde el punto de vista de la gestión gubernamental y del ejercicio de la política, un menor desgaste y una mayor, si se quiere, frescura. Y además es indiscutible que su propaganda, sus discursos, su posición ante el electorado argentino ha sido muy inteligente y bien recibida, y es definitivamente categórica. Entonces, yo diría, y no hay cargo que se le pueda atribuir, no hay cargo que se le pueda acusar por cuestiones de corrupción o de índole o de una índole parecida, ¿no? Entonces yo veo que hay una primera opción, pero no podemos nosotros decir que Javier Milei sea el candidato seguro, ¿no? Si las elecciones son libres, si las elecciones son auténticas, como han sido estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la primera, digamos, la primera chance, la primera posibilidad la tiene el señor Javier Milei, pero nunca está seguro de eso hasta el momento que se llevan a cabo los comicios y se expresan en los votos de los ciudadanos argentinos. Eso es lo que yo le podría decir, mi querido José. Ahora, la posición de Milei es la antípoda de la postura que asume en estos momentos el presidente Fernández o el kirchnerismo, ¿no? O sea, sí, así es totalmente distinta. Es, digamos, como usted dice, es la noche del día, ¿no? Él representa una posición económica liberal totalmente distinta a la que ha sostenido el gobierno actual de Fernández Kirchner y que sostiene su candidato, el ministro o exministro de Economía, Sergio Massa, a quien se le puede atribuir responsabilidad en el desastre económico que viene sufriendo la Argentina. Ahora, el otro tema que
algunos empiezan ya a vislumbrar es el aprovechamiento que puede tener el actual gobierno de los resortes del poder, ¿no? En Argentina, y usted probablemente nos puede ilustrar mejor, en Argentina, debido a la crisis económica, hoy mucha gente que está en situación de pobreza vive sometida a lo que se conoce como los bonos. Entonces, Bueno, ¿esto puede influenciar en alguna manera en el voto al mes de octubre? podría ser y definitivamente el gobierno argentino, con los pocos recursos que tenga y recurriendo a la inflación, va a tratar de otorgar todos los bonos posibles para convencer y persuadir a una masa electoral que en estos momentos económicamente la está pasando muy mal, para convencerla de que vote a favor del candidato Massa, alegando que perderá esos bonos con una candidatura como la del señor Milei, que precisamente es contrario a esos subsidios, o la de la señora Bulnes, que me parece que tiene en ese aspecto una posición similar, no sé si tan categórica como la del señor Milei. Eso va a tener una influencia electoral. Aprovecho esta comunicación, doctor Martín Belaúnde, porque usted es un reconocido analista en temas políticos, de política internacional. Lo que está pasando en Ecuador. Ayer también ha sido abatido un representante político, ¿no?, del correísmo, ¿no? ¿Cómo está usted mirando el panorama en Ecuador? Faltan exactamente 5 días para las elecciones generales. Bueno, yo diría que lo que está ocurriendo en Ecuador es algo terrible. Digamos, la mafia, el crimen organizado que se manifiesta a través del asesinato sistemático de los opositores de esta mafia narcotraficante, están tratando de impedir que se produzca en el Ecuador, vecino nuestro, un desenlace democrático. Entonces ya hay 2 muertos, 2 asesinados, se han producido 2 homicidios políticos. Entonces Ecuador, nuestro vecino, estamos al lado de Ecuador, nuestro contacto no puede ser más cercano, tenemos una extensa frontera, límites con Ecuador en costa, la sierra y en la Amazonía. Es decir, es si se quiere, el país andino más similar al Perú, incluso más similar que Bolivia, porque Ecuador tiene las 3 regiones tradicionales del Perú. De manera pues de que es una situación del Ecuador que podría repetirse en el Perú, que es muy alarmante y que significa que la política está cayendo en manos de organizaciones criminales que matan, asesinan, amedrentan, amenazan a todos aquellos que están en contra de sus siniestros propósitos. Es una situación gravísima y es algo que nos puede llegar a nosotros. Entonces eso debemos tenerlo en cuenta. No es solo de decir, caramba, qué horror lo que está pasando en Ecuador, efectivamente es un horror, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que esa situación imperante en el Ecuador, en donde en un corto tiempo de 10 días se han producido 2 asesinatos políticos? Es algo sumamente grave. Así es, mi estimado doctor Martín Belaúnde. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad que tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias a usted por entrevistarme y siempre a la orden. Hasta luego entonces. Gracias. Conversamos con el doctor Martín Belaúnde. Es congresista, analista en temas de política internacional. En su momento ha sido embajador de Perú en Argentina, ¿no? Y conoce muy de cerca justamente el desarrollo político en ese país. RCR, la red que comunica y une al Perú.